sigamos orando por el ministerio de evangelismo, mi hermano. Que el Señor va a traer a todos los que faltan a este reino. Amén. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por escogerme, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, para este momento. Gracias, Padre, porque tú no viste mi condición, Señor. Me elegiste para predicar tu palabra, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él quien esté dirigiendo, Señor. Que no sea yo el que diga, Señor, sino que yo hable a través de Él, Señor. Que Él hable a través de mí, Señor. Que todo lo que yo pueda decir, Señor, mi pecaminosidad, Señor, no sea un impedimento, Señor. Límpianos, Señor. Si hay algún pecado que no hayamos confesado hasta este momento, Señor, te rogamos que nos perdone. Perdónanos, Señor, para así poder entrar a tu atrio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas un corazón en cada uno de nosotros, por Cristo, Señor, para escuchar reverentemente tu palabra. Todo lo que tú tienes que decirnos, Señor, en el día de hoy. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, continuando con el capítulo 1 del libro de Santiago, ya llegamos a la altura del versículo 22 al 25 del libro de Santiago. Leemos: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mis hermanos, yo le he puesto como título a este sermón o a esta prédica: siendo hacedores de la palabra. Pero yo me hago una pregunta: ¿qué significa ser hacedor de la palabra? Ser un hacedor de la palabra significa hacer más, actuar y ser proactivo. Nosotros, cuando somos hacedores de la palabra, hacemos brillar nuestras buenas obras para proclamar la gloria del Señor. Por eso es que Santiago más adelante nos dice: muéstrame tus obras y yo te enseñaré tu fe. Si nosotros nos quedamos en oír la palabra y no la practicamos, no vamos a poder proclamar la gloria de Dios. Y vamos a hacer esto no para ganar el favor de Dios. Nosotros tenemos que pasar a la acción y ser hacedor de la palabra. Y vamos a hacer que la persona se den cuenta que estamos viviendo de manera diferente a la persona promedio. La forma en que nosotros vivimos o vivamos debe ser una manera de arrepentimiento de nuestro pecado y que nos hemos vuelto a Dios. Por eso Mateo recoge en el capítulo 3, versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La vez anterior estuvimos hablando de que a veces nos encontramos con personas que dicen ser cristianos, pero tratan a los demás de manera diferente y le hablan en una manera inapropiada. Y nos excusamos diciendo: no, yo soy así, tienen que amarme como yo soy. El Señor me hizo así. No. Como dije la vez anterior, si nosotros hacemos profesión de fe y Cristo mora en nosotros, nosotros debemos ser hacedores de la palabra, y eso nos va a llevar a nosotros a dar fruto digno de nuestro arrepentimiento. Todo el que nos vea va a saber que nosotros somos cristianos.
Siempre Daniel y yo vivimos relajando que nada más no hay que decir ser cristiano. Usted no puede ser cristiano, sino también usted tiene que aparentar ser cristiano. Amén. Algunas de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es ayudar a aligerar la carga de los demás. Liberar personas que se sienten atrapadas por algo. Debemos de aliviarle la presión, la opresión, quitar cadenas que atan a la persona, compartir con los hambrientos alimentos, tanto el alimento físico como el alimento espiritual. Debemos darle a las personas necesitadas un lugar cálido para que se quede y ropa para que se abrigue. Tal como lo podemos comprobar en Isaías 58, 6 y 7, que dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen al nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es por esto, mis hermanos, que el Hijo de Dios nunca debe de apartarse de la palabra de Dios. Cada hijo debe oír la voz de su padre, especialmente si es una voz de consuelo, o sea, una voz de corrección. Alguien no está interesado en la palabra de Dios o que no permanece cerca de ella, si es un hijo de Dios, va a meterse en problemas. Para muchísimas personas, este es el versículo más conocido de la Epístola de Santiago. El versículo 22, volvemos a leer, que dice: sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Nosotros, usted y yo, mi hermano, nosotros estamos viviendo en un tiempo en el cual nosotros tenemos muchas traducciones de la Biblia. Y estas mismas se van multiplicando todos los años. Descubrimos que muchas de estas traducciones se hicieron hace muchos años, en las cuales necesitan ser actualizadas desde un punto de vista del idioma, que es tan constante, cambiante y va evolucionando. Así también necesitan ser confrontadas con los mejores manuscritos disponibles en los idiomas originales. Hermanos, a pesar de nuestras limitaciones, que como nosotros vivimos diciendo, porque pueden ser muchas, nosotros debemos de tratar de presentar vida que lleven esa palabra a la práctica, que ponen la palabra en práctica en nuestro diario vivir. El apóstol Pablo expresó su pensamiento en una forma diferente cuando dijo en la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, leemos que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y es manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Mis hermanos, nosotros debemos poner en práctica la palabra de Dios. Nosotros debemos ser carta leída para los demás. Todo el que nos ve debe saber que nosotros hemos profesado a Cristo, que nosotros somos cristianos, que nosotros, todo el que nos pueda ver, pueda entender que le servimos a un Dios vivo. Por eso, aunque hoy en día el mundo no está leyendo la Biblia, pero está leyendo la vida suya y la vida mía. Por eso a veces nosotros nos encontramos con personas que son inconversas, que siempre se sorprenden. Fulano, ¿y tú no eres cristiano? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿O por qué tú dijiste eso? Es por esa razón. Nosotros somos carta leída para todo el mundo.
El mundo no está leyendo la Biblia. El mundo lo que está leyendo es la vida de nosotros. Entonces, si nosotros no practicamos la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos revela cada vez que nosotros leemos nuestra Biblia, vamos a quedar mal parados. Porque el mundo está pendiente. El mundo quiere aprender de nosotros. Las acciones que nosotros realizamos y por la palabra que nosotros expresamos, eso es lo que Dios ha dicho lo que nosotros somos. Es por esto que el versículo 22 al 25 de este libro de Santiago nos lleva a hacernos unas preguntas. Las demandas de la palabra, el peligro de la palabra y finalmente el designio de la palabra. Nosotros tenemos una acción que es fundamental y sustancial, que es lo que nos alcanza al lugar donde nosotros vivimos. En el versículo 22 tenemos un elemento acerca de la palabra de Dios que en realidad lo hace diferente a cualquier otro libro. Hay muchos libros que nosotros podemos leer para recibir información, para estimular intelectualmente, para recibir conocimiento, pero la palabra de Dios es totalmente diferente. Y esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular como son otros libros. La palabra de Dios demanda acción. Cuando Santiago nos dice, sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Este mandato que nos da Santiago requiere de nuestra atención. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que la palabra de Dios requiere acción. Como bien dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Nosotros, mis hermanos, podemos leer historia, pero estas historias que nosotros leemos no nos va a pedir nada a nosotros. Puede ser una historia de literatura. En esta historia que nosotros podamos leer de literatura no hay ningún imperativo, no hay declaraciones, no hay explicaciones, aunque pueda ser una lección que nos pueda enseñar, o podría haber estado en la mente del autor. Nosotros de igual manera podemos leer ciencia, pero esto no nos va a presentar ni nos va a hacer ninguna demanda que nosotros podamos hacer. Ya si nosotros a lo que llega a un nivel más familiar, nosotros podemos leer un libro de cocina que le va a presentar varias recetas. Es un libro que se hace sin ninguna demanda para que usted cocine. Es por tal razón que el apóstol Juan dijo en la primera epístola, en el capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje de Jesucristo, Él lo dividía en tres partes. Este mensaje que Cristo siempre nos daba en su ministerio terrenal, lo dividimos en tres partes. Primero, arrepentimiento. Arrepentidos. Segundo, venid a mí. Y tercero, creed. Si nosotros nos arrepentimos, vamos a Cristo y le creemos a Él, la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer. La palabra de Dios nos ayuda a creer. Nosotros podemos observar mucha propaganda actualmente. Esta propaganda tiene mucha presión. Tanto lo que es la que utilizan en la radio, la televisión, valla publicitaria, revistas, periódicos, cualquier medio vive promoviendo agresivamente la venta. Nosotros no solamente estamos expuestos a que nos laven el cerebro con
noticias de los medios de difusión masiva, sino que estas informaciones nos lavan el cerebro también a través de la publicidad. Por ejemplo, un vendedor puede inventar para que usted compre un último modelo de un automóvil, va a destacar la ventaja que tiene sobre el modelo anterior. Y a veces, o normalmente, la única diferencia que tiene el vehículo nuevo es que tiene el volante más pequeño, tiene ¿cómo que se llama esto? ¿Dónde está la pantalla? El tablero diferente, con otros botones que usted no sabe para qué sirven, o se lo cambian de lugar. Pero de la publicidad me engaña. Eso nos puede impresionar a nosotros, para que nosotros compremos ese vehículo, cuando en realidad tiene las mismas funciones que el modelo anterior. Lo mismo sucede con los dispositivos electrónicos. Yo he escuchado personas que tienen el anterior y ya cuando sale el otro, ya el que tienen no le sirve. Yo le digo, pero estoy seguro que hay funciones en ese dispositivo que tú tienes que tú nunca has utilizado y ya no te sirve para nada. ¿Hasta dónde llega la publicidad, hermano? Debemos ser cautelosos y tener cuidado. No podemos dejarnos llevar de las presiones que nos ponen los medios de comunicación para que nosotros compremos. La palabra de Dios dice que usted va a morir en su pecado si no vuelve a Cristo. Debemos volver a Cristo cada día. Debemos volver a Cristo cada día. Si volvemos a Cristo cada día, vamos a evitar lo que son las presiones. El apóstol Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, dice: he aquí ahora, es el tiempo propicio, he aquí ahora, es el día de la salvación. En ese mismo sentido se expresó el salmista en el capítulo 95, versículos 7 y 8, que dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mis hermanos, debemos ser oidores, no debemos endurecer nuestro corazón, pero sí debemos ser hacedores de la palabra de Dios. A veces nosotros creemos que el fracaso más grande que ha tenido la iglesia en este momento reciente, nosotros lo encontramos en esta área. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental salió de los refugios contra las bombas y se dirigieron a las iglesias, impulsando por el temor a las bombas, no por el temor a Dios. Y recientemente nosotros también vivimos eso con el COVID, con la pandemia del COVID. Las iglesias se llenaron, pero se llenaron no por temor a Dios, por temor al COVID. Por temor al COVID fue que se llenaron, no porque le temían a Dios. Las iglesias en número crecieron en membresía durante la pandemia del COVID. Y las asistencias que había en las iglesias eran enormes, eran exorbitantes. Y vivían proclamando que abrieran las iglesias cuando se daban los cultos de manera virtual. Pero era para callar conciencia, como digo yo. Y temor al COVID que le tenían, pero no tenían temor de Dios. Pero también, mis hermanos, además de que subieron la membresía y la asistencia a los cultos, también aumentó la inmoralidad, la desobediencia a las leyes, la embriaguez, la delincuencia juvenil aumentaron. En la vida de los cristianos se produjo una ruptura en la línea de separación de criterios y valores del mundo.
Porque la iglesia estaba difundiendo la palabra de Dios en voz pasiva. La había estado proclamando de un modo subjuntivo. Pero Dios le había proclamado a su iglesia, le había comunicado que debíamos predicar su evangelio, pero de un modo imperativo. La memorización de las Sagradas Escrituras es buena, pero también requiere acción. Si nosotros no accionamos, por eso siempre hay que volver a la frase de ser hacedores de la palabra, tal como nos lo dice Santiago. Santiago pudo haber utilizado el verbo griego, que era ser. Él utilizó otra palabra en griego, que significa literalmente llegar a ser, nacer, cobrar existencia. Este imperativo que tenemos aquí es en realidad para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo espiritualmente. Dios no nos está pidiendo a nosotros que para ser salvos tenemos que hacer algo. Nosotros no tenemos que hacer nada, no tuvimos que hacer nada para ser salvos. Porque no podíamos hacer nada para alcanzar la salvación. Lo único que nos pedía es creer, arrepentimiento e ir a Cristo. Arrepentíos, venid a mí y creed. Nosotros debemos de predicar día a día, tal como Cristo lo predicaba. Arrepentíos, venid a Cristo y creed. De eso se trata el Evangelio. Si nosotros ponemos en práctica estas tres vertientes, estas tres partes, vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Tal como vemos en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 6, los versículos 28 y 29, que dice: cuando la gente vino al Señor Jesús y preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Él le respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. En lo que a Dios se refiere, en lo que Dios se refiere a hacer para los que no son salvos, equivale a creer en Cristo. No se le está pidiendo a los salvos nada en absoluto. Dios lo que quiere decir que ya Cristo ha hecho algo por nosotros. Hermanos, Dios no se está pidiendo nada que nosotros, hasta que uno no se convierta a su hijo. Para aquellos de nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios, Él nos dice: sea hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores. Porque si nos hacemos solamente oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. El oír la palabra de Dios nos llevará a pasar a la acción. Pero solamente pasarán a la acción aquellos que son hijos de Cristo. El que no es hijo de Cristo, por más que escuche la palabra, no va a pasar a la acción. Nos conducirá a aprender algo a fuerza de repetirlo. Ni un ritual, ni algo de manera habitual. Eso nos lleva a lo que es monotonía o rutina. La intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, una actuación productiva, una vida emocionante y una experiencia apasionante. Si nosotros estamos motivados por un deseo interior, estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces usted y yo, mis hermanos, podemos salir a practicar cualquier deporte y disfrutarlo, así como disfrutar cualquier estudio bíblico. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra, todo lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a disfrutar, porque lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Nosotros vamos a practicar un deporte, a compartir un café, un jugo, un té con cualquier hermano, y eso lo vamos a disfrutar.
y debemos disfrutarlo, así como nosotros disfrutamos un estudio bíblico, compartir un estudio bíblico, compartir la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que disfrutar todas y cada una de las cosas que nosotros podamos hacer. En conclusión, mis hermanos, debemos de hacer todas las cosas con amor. Nosotros tenemos que mantener un corazón tierno, buscando siempre el amor de Dios por encima de todo. Luego, seguir adelante para amar y cuidar a nuestro prójimo. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio son tu prójimo. Todo el que nos rodea es nuestro prójimo. Nosotros no somos prójimos, ellos son nuestros prójimos. Y todo lo demás conocen todo sobre nosotros. Debemos seguir amando intensamente unos a otros, ya que el amor cubre multitud de pecados, como lo dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y que ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sé un hacedor de la palabra con mucho amor en tu corazón, tal y como nos dice Mateo en el capítulo 20, versículo 28. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino vino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, ¿qué nosotros hacemos cuando nosotros escuchamos la prédica domingo tras domingo? Mi hermano, nosotros somos solamente oidores de la palabra o somos hacedores de la palabra. Continúo con otra pregunta. ¿Cómo tú consideras tu vida? ¿Como uno que desea obedecer la palabra de Dios y busca hacerlo, o te da lo mismo? Cuando escuchas de tu deber por ser miembro de la iglesia, ¿cómo reacciona a esta palabra? Cuando escuchas que debes ser puntual a la asistencia de la iglesia, ¿cómo tú reaccionas? Cuando se te enseña por la palabra tu deber de sostener económicamente la iglesia, tu iglesia, ¿cómo tú reaccionas? Cuando se te enseña tu deber de servir en la iglesia, de ayudar en su limpieza, de ayudar en la reparación de las cosas de la iglesia, ¿qué hacemos con esa enseñanza? Si somos cristianos y somos selectivos en la obediencia de la palabra de Dios, vivimos engañados. Esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente nos estamos haciendo daño. Cuando nosotros no seguimos los roles establecidos por Dios, tanto en el matrimonio como en nuestra vida diaria. En nuestro matrimonio el hombre ha de ser la cabeza de la familia y la esposa seguir el liderazgo de su esposo. Cuando eso no se da, nos estamos haciendo daño. Pero lo triste no es solo eso, mi hermano. No es solamente que nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Y de qué manera nos hacemos daño? Si somos meros oidores de la palabra y no hacedores de la palabra, estamos demostrando, mis hermanos, que no somos cristianos. Estamos demostrando, mis hermanos, que no amamos a Jesús, que nosotros vivimos engañados y creyéndonos que somos cristianos. Por eso Juan dice, la palabra de Jesús en Juan 14, 21, el que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y lo opuesto es cierto también en Juan 14. El que no me ama, no guarda mi palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mateo 7, del 21 al 24 dice, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tan fundamental es esto que Jesús nos dice, mis hermanos, que su familia se caracteriza por la obediencia de su mandamiento. Lucas 8:21 dice: mi madre y mi padre son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Pablo, hablándole a los romanos, le dice lo mismo en Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mis hermanos, obedecer a Dios trae por sí mismo su propia recompensa. Esto es lo que vemos como el esposo que le hace bien a su esposa, no para ganar su favor, sino por amor a ella. Servirle a ella es un placer, un gozo hacerlo así. De igual manera, para el creyente, obedecer a Dios es una recompensa en sí mismo, que trae placer y fidelidad y bienestar para nuestras vidas. Jesús mismo lo dice, y Lucas lo recoge en el capítulo 11, versículo 18. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que, mis hermanos, tu fidelidad en la vida depende de tu obediencia a la palabra de Dios. Mi hermano, ¿quieres ser feliz? Sé hacedor de la palabra y no tan solo oidor. ¿Quieres que te vaya bien? Pon en práctica la palabra de Dios, pero hazlo no para ganar el cielo, porque ya Cristo lo ganó por nosotros y para nosotros, sino por el placer de servir a Dios, a ese Dios que nos ha dado a Cristo como nuestro galardón y como la fuente de la vida eterna. Quiera Dios que seamos cada día una iglesia celosa de las buenas obras, negándonos a nosotros mismos para hacer la obra de Dios por el solo hecho de que le amamos y le cansamos y deseamos serle agradable en todo a nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amantísimo Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablar de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esas palabras de aliento que tú nos das, Señor. Padre, te pedimos que nos dé la fuerza, Señor, para ser hacedores de tu palabra, Señor, para demostrar ese amor que tú tuviste para con nosotros, Señor, para poder amar al prójimo, Señor, no porque se lo merezca, Señor, sino porque tú no viste las condiciones de nosotros para amarlo y entregarte por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser hacedores de tu palabra, Señor. Que a medida que nosotros seamos hacedores, Señor, vamos a ir multiplicando en cada día, Señor. Cuídanos, Señor. Bendice. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.